hasta junio del 2008. Reconozco haber cometido crímenes en contra de la población civil, en persona protegida, desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad cometidos durante mi comandancia, y por esto he sido imputado como autor inmediato y máximo responsable. No saludé ahorita porque me da vergüenza saludarlos a todos ustedes. Realmente, ustedes venir a ver aquí a un victimario, a una persona que cometió tantos asesinatos, que cometió una cantidad de delitos atroces a sus familias, me da pena y vergüenza saludarlos. Como les dije yo en el pasado encuentro a ustedes, no tengo la cara, no tengo la vergüenza, no, me da mucha vergüenza y mucha pena venir a colocarle la cara a ustedes. Porque es que yo fui uno de los que le asesinó a sus familiares. Yo fui uno de los que, por medio del batallón, en la creación de una cantidad, hicimos allá una banda de criminales. Eso fue lo que nosotros fuimos, una banda de criminales para todo el Casanare. Nosotros perdimos el rumbo, perdimos todo lo que nos habían enseñado, la educación que nos habían dado desde la casa, quedó reducida a 0 y a -0. Como yo les decía, esto para mí es un holocausto. Es la comparación que tiene, esto no tiene nombre, porque hicimos mucho daño, le hicimos mucho daño a la población del Casanare, y vivo arrepentido desde el primer momento en que me di cuenta de lo que estaba pasando, y fuera de eso después me inmiscuí y participé en todos los procesos que se realizaron. Por eso me da vergüenza mirarle la cara a ustedes. Cuando alguien me mira directamente, agacho la cara, porque es que no tengo la entereza de venir a darle la cara a ustedes, porque ustedes merecen todo el respeto del mundo. Porque a ustedes le hicimos pasar las víctimas, sus familiares, por bandidos. ¿Cuál bandidos? Éramos más bandidos nosotros mismos. Sus familiares eran personas de bien, eran personas que aportaban a la sociedad, aportaban al seno de sus hogares, personas desde todo punto de vista intachables. Y nosotros, con nuestros horrores, como criminales, como un nido de ratas, hicimos y les asesinamos a su familia. Le hicimos mucho daño. No está escrito el daño que nosotros les hicimos a ustedes. Porque este daño va desde lo material hasta lo inmaterial, lo moral. Les quitamos el sustento, les quitamos el pan muchas veces, les quitamos el cariño, les quitamos el amor, les quitamos la felicidad, y muchas veces le asesinamos a sus seres queridos en unas fechas especiales, 24, 31 de diciembre, que son las fechas donde el ser humano en Colombia tiene alegrías. ¿Y qué alegrías van a tener? No van a tener ninguna alegría. Van a tener es un recuerdo, van a tener un silencio, un sufrimiento cada año. Eso fue lo que nosotros nos convertimos, en unos asesinos. Esa es la palabra, asesinos.
Nosotros fuimos unos asesinos. Nos mandaron a cuidar la población del Casanare y lo que hicimos fue asesinarla. Con tristeza y con el dolor de mi alma, lo reconozco y todos los días de mi vida me acuerdo. No hay un segundo. Y lo haré como yo les dije a ustedes, hasta el último suspiro de mi vida. Me acordaré de eso. Porque es algo que lo carga uno dentro del corazón, dentro del alma, dentro del espíritu, dentro de la forma de vivir. Desde mi voz yo quiero relatarles cuáles fueron las situaciones o cuál fue el camino que yo llegué para convertirme en una persona, un asesino, como lo fui, liderando allá el batallón Ramón Nonato Pérez, que eso no es ningún liderazgo. Porque le fallé a todo el mundo, comenzando desde mi familia misma, hacia arriba. A ustedes, a la sociedad, al pueblo colombiano. Hasta mis subalternos que eran en ese momento les fallé. Porque tuve la oportunidad de decir no. Y no lo hice porque me faltó valentía. Porque fui cobarde. Porque no tuve la hombría de hacerlo. Porque me achanté. Porque se me pasaron tantas cosas por la cabeza que lo que hice fue unirme al combo que estaba ahí, al combo de la banda. Yo siempre lo comparo como una banda que nos protegimos, que nos escudamos en el uniforme. Nos escudamos en el uniforme que teníamos para asesinar a su familia, y eso duele en el alma. Porque a mí no me mandaron a eso. Yo no llegué a ese grado para hacer eso. Pero lo hice. Quiero agradecer a la parte jurídica de la Jurisdicción Especial, a la parte psicosocial, por permitir este espacio de verdad y reconocimiento, tanto que realmente en algo alivia a ustedes, como yo le he dicho y siempre he dicho, y nunca voy a pedirles el perdón porque es que no lo merezco. Nunca lo voy a hacer, no porque no tenga el orgullo, no. Yo no me lo merezco. Yo llegué al batallón el día 13 de diciembre del 2006. Me le presenté al señor Coronel Torres. Él me recibió allá en la brigada y me presentó un cuadro de bajas que mi antecesor, el señor Coronel León Durán Germán, había dejado en ese año, en el 2006. Y me muestra 20 bajas. Y me dice el señor Coronel Torres, mire, lo mínimo son 20 y de ahí para arriba. 20 bajas, que esas 20 bajas ya eran asesinatos, como lo hemos visto en las declaraciones de los aquí presentes. En ese momento yo no sabía que eso estaba pasando aquí en el Casanare. Como en el mes de enero me puse a mirar las carpetas, esas carpetas que se hacen allá, que hacíamos, que eran unos montajes, y en ese momento también eran unos montajes, y yo comencé a sospechar y dije, esta vaina aquí está pasando algo raro. Llamo al teniente Cómbita y le digo, Cómbita, ¿qué está pasando? Cuénteme. Él me dice, me cuenta y me dice la verdad. Esto lo que estamos haciendo son asesinatos de personas inocentes.
Luego llamó al capitán, me lo encuentro, al capitán Cárdenas Oliver, que debería estar aquí, pero no está, porque participó como en 8 o 10 bajas, asesinatos, perdón. Y me dice lo mismo, y me dice, todo el mundo sabe, aquí en el batallón todo el mundo sabe, pero esto no venía pasando ese año, ¿no? Desgraciadamente, esto venía pasando de años anteriores. Como yo les digo y como les comentaba de la situación del señor coronel León, que fueron esas 20 asesinatos. Yo tuve la oportunidad de parar en ese momento, y lo que yo les digo, tuve la oportunidad de decir no participo, paremos esto. Hice bañitos de agua tibia. Lo único que fui pedirle mi retiro, porque no podía con la carga. Pero mientras que me llegó el retiro, me uní al combo, comencé a participar en todas esas, a organizarlos, a que cada uno cumpliera una función. El S1 era el encargado de personal, y entonces él era el encargado de dar los estímulos, los viajes, por medio de él los canalizábamos. El S2, que era el de inteligencia, presentaba todas las bajas, los informes de inteligencia falsos. El S3, encargado de operaciones, era el encargado de hacer las misiones, las órdenes de operaciones falsas. El S4, que era el encargado de la parte logística, él era encargado de realizarle los movimientos de la gasolina, la comida. El S5, el de relaciones civiles y militares, después de que se asesinaba a la persona, lo que se hacía era mandar un comunicado con la descaradez a los medios de comunicación diciendo que eso había sido un resultado operacional. Nos convertimos, y por eso les digo, asesinos, esa es la palabra, integrantes de una banda criminal. Aquí no hay más palabra para describir, y ese es mi concepto propio y mi sentir. Mientras tanto, de los mandos superiores existía una presión muy fuerte, pero muy fuerte, tanto del comando de la brigada como el comando de la división, la brigada, mi coronel Torres, mi general Quiñones y mi general Montoya. Yo sí trabajé con el general Montoya, directamente en la 4ª brigada, y puedo dar fe de cómo era ese señor en ese momento, y para mí no merece ningún respeto como tal, nunca lo mereció. Una persona que humilla, la gente que le sirve no merece mi respeto. Me tocaba, porque con eso era que alimentaba a mi familia. Pero la verdad, nos trataba como perros. Lo hablo porque a mí me trató como un perro. Una vez, yo estaba ejecutivo en el batallón en Medellín, el Pedro Justo Berrío, que hay que ir junto al aeropuerto. Él estaba de comandante de la brigada. Llegó allá, lo único que le faltó fue echarme la madre, perdón la expresión. De ahí para allá me dijo, venga, usted, solo porque la tropa no cantó el himno nacional, la estrofa que él quería, y no porque yo estaba allá formando y no me di cuenta. Llegó allá y nos trató y me dijo, vaya
lleve su folio de vida. Yo dije, sanción. Y eso es lo que más cuidaba uno cuando era militar, el folio de vida. Vaya, lleve su folio de vida. Allá me colocó delante de toda la plana mayor y me dijo, ¿qué no me dijo más bien? De todo. Salí yo allá humillado, me creía lo peor de la vida en ese momento. Decía, yo no sé si de pronto hubiera sido mejor que me hubiera retirado y no estuviera inmiscuido en estos asesinatos. Pero bueno, voy al caso, y él hablaba desde ese momento, siendo comandante de la brigada, hablaba de las frases que aquí habló el señor Mayor Puerto, y otras más. Decía, las bajas no es lo más importante, es lo único importante. Cojan, usted, un comandante que llevaba 8 días sin dar una baja, decía, coge el batallón en línea y vaya, coja unos muertos de la morgue y los presenta. Bueno, cantidad de cosas así que no debería ser las palabras de un comandante de una brigada, y menos después de un comandante del ejército. De General Quiñones, él lo que ejercía no tuve contacto directo como tal. Y él lo único que ejercía era una presión hacia todos. Eso sí, una presión bastante fuerte. Y le exigía resultados a mi general, a mi coronel Torres en ese momento. El señor coronel Torres, o sea, todos los mandos en ese momento tuvieron que haber sabido. Es que ni siquiera eso es algo lógico. Yo era un comandante de batallón. Yo miro las carpetas operacionales. Como lo dijo aquí el señor Burgos, decían todas lo mismo, le cambiaban la fecha, le cambiaban el lugar de los hechos, y a veces eran tan descarados que las fotos, le ponían fotos de los otros asesinatos. Y por eso por ahí una vez, en un momento le mostré a una señora, una persona, y me dijo que eso era el montaje. Pues claro que eran montajes. Eran un montaje lo que se estaba haciendo. Entonces, el señor coronel Torres, pues sabía lo que estaba pasando en la brigada, porque eso era de años anteriores. Yo no llegué a implementarlo. Otra cosa es que haya participado y que haya liderado, que hayan creado una empresa macrocriminal. Muy diferente. Tengo 2 pruebas de que si el señor coronel Torres sabía. Una vez, con el señor teniente Cómbita, él me llama y me manda a pedir un arma. Y después apareció en un muerto, al otro día. Otra, venía el comandante del ejército, y urgente me llamaron y me dijo mi coronel Torres que si yo tenía alguna información. Esa información, pues, ¿qué era? En ese momento llamé al capitán Duarte y le dije, Duarte, ¿tiene alguna información? Pero yo sí sabía qué era. Yo sí le dije, porque yo fui frentero y yo sí he frenteado y he dicho la verdad desde el que me presenté a la jurisdicción especial. Porque yo duré 10 años o más de 10 años prófugo de la justicia. 10 años, y cuando lo hice, no lo hice por la necesidad, lo hice por convicción, porque quería venir y aportar. Porque desgraciadamente mis compañeros aquí habían dicho una cantidad de mentiras y me habían echado a mí de todo la culpa, todo. Yo, mejor dicho, en ese momento era el que reclutaba, era el que, perdón la palabra, la expresión, pero bueno, era el que los llevaba y los asesinaba según ellos. Y yo me presenté, dije, esta es la forma de que ustedes, las víctimas, sepan la verdad. Y me presenté.
Y pasé allá y pues gracias a Dios fui aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz y le agradezco mucho porque para mí me ha quitado en ese sentido de la verdad, inclusive un peso muy grande en ese sentido. Sé que eso no es nada, absolutamente nada, con el daño que yo le hice a ustedes, porque el daño fue inmenso. Quiero que sepa qué fue lo que participé estando yo en el batallón. Yo presioné a los comandantes para que dieran resultados en el sentido de asesinatos. Yo apoyé a realizar misiones tácticas falsas que yo sabía que iban a terminar con el asesinato de algunas de sus familiares. No los conocí porque nunca participé en ningún hecho, pero hice una cantidad de cosas para que sucedieran. Yo nunca verifiqué las informaciones de inteligencia que me pasaban ellos. Tenía que haber hecho un ciclo de inteligencia y no lo hice. Creé 2 grupos especiales para fortalecer las misiones tácticas y el aumento de las bajas. Por eso fue que se aumentaron las bajas tanto. El anterior me entregó 20 y yo cuando entregué 68. Por eso, porque descentralicé y creé 2 grupos especiales. Entonces esos grupos fueron los que aumentaron esa cantidad. Se autorizó las salidas de la jurisdicción a pesar de que yo sabía de que iban a conseguir personas para asesinarlas de Villavicencio y traerlas acá, como en 3 oportunidades fue esa situación. Ordené que se prestaran todos los apoyos que necesitaran las unidades, todos los apoyos logísticos. Yo me di cuenta de que los comandantes conseguían testigos falsos y los llevaban y no dije absolutamente nada. Por el contrario, lo que hice fue colaborar para que los llevaran. Muchas veces les prestaba los vehículos, les prestaba para que los llevaran hacia allá, hacia los sitios. Hacía investigaciones que era mi resorte, investigaciones disciplinarias. Pero el resultado era 0, no había ni un sancionado. Y a pesar de que habían cometido delitos y de que habían cometido faltas, ninguno salía sancionado, pues obvio, si yo era el jefe de la banda, ¿cómo iba yo mismo a clavarme el puñal en ese momento? Yo monté un aparato criminal para tapar todo lo que sucedía en el batallón, todo. Yo oculté información y presenté documentación falsa, como las órdenes de operaciones que se hacían después de los hechos, iban y hacían el asesinato y se hacía después toda la documentación. Y el orden debería ser que fueran con una orden de operaciones. Yo subía el ocultamiento de las identidades de las cédulas que se le botaban a sus familiares para que ustedes no se dieran cuenta y no reclamaran y así presentarlas como bajas en combate y eran asesinatos. Yo sabía que los comandantes de los grupos especiales creaban informaciones falsas, como les dije el otro día, en los sitios donde iban a hacer los asesinatos, ahí se creaban una serie de informaciones para hacer como un montaje y la misma población a veces iba a denunciar. Mire, hubo presencia en tal parte, pero mentiras, eso era hecho por tropas del batallón para alistar las áreas para que después darle un viso de legalidad. Autoricé en varias ocasiones dineros de gastos de reservados, dineros de partidas de inteligencia e inclusive a veces la plata de allá de las regalías de los municipios de la jurisdicción del batallón se utilizaron varias veces para compra de armas. Ellos me decían, no, que necesito una plata para información, pero yo sabía, porque es que en el batallón, como yo lo dije en las versiones, había una hipocresía entre todos.
Y en ese momento, estamos hablando del momento, de esa época, nadie le daba miedo entre nosotros hablar de eso, de esa situación, de esas muertes que se estaban dando. Entonces, plata para información. Entonces, uno sabía que la plata de la información le iban a utilizar para compra de armas, para colocarle a las víctimas, a sus familiares, para darles visos de legalidad. Es así como en un momento dado nadie reconocía, fueron poquitos los que me reconocieron a mí en ese momento que estaban dando bajas. En el batallón el único que me reconoció fue el capitán Cómbita, el teniente Cómbita y el capitán Cárdenas. Yo le pregunté una vez a Gordillo y le pregunté una vez a Duarte. Me dijeron que me lo juraron por lo más sagrado que eran legales las de ellos. Pero yo sabía que no era así. Es que yo sabía, porque ya el teniente Cómbita ya me había dicho a mí que esas bajas, que esas no eran bajas sino eran asesinatos. Yo ya sabía, pero no había la entereza. Era como hacia la situación y esconder la mano. Se creó una organización macrocriminal sistemática con el fin de dar bajas ilegítimas y presentarlos como bajas legítimas, o sea, asesinar personas y presentarlas como, así fuese únicamente el ocultamiento. En el batallón, como les digo, sabía todo el mundo que se estaban dando esos asesinatos, y todo el mundo es todo el mundo, desde el último soldado, las secretarias, los oficiales, los suboficiales. Una organización muy grande. Es la hora que yo no me pongo a pensar y analizo cómo alguien no denunció, o había mucho miedo, o yo no sé, pero nadie denunció en ese momento, porque en ese momento era, no porque había soldados que de pronto no tenían y sabían, pero no denunciaron. Yo no estaba ya desde el 2008. ¿Sí? ¿Y de qué ¿Y usted habló conmigo? La verdad, señora, lo siento mucho y la verdad es que de todas formas, o sea, yo no sé qué hubiera pasado si yo a usted la hubiera recibido o no, o de pronto sí, porque la situación es muy diferente ahora, en el sentido de que uno cae en cuenta el horror, no el error, el horror tan grande que cometimos. Sí, señora, tiene toda la razón usted. La verdad es que por eso digo yo que todo el mundo sabía de esas situaciones. Todos lo sabían. ¿Ah? No, pero es que... No, sí. Mire, ustedes tienen toda la razón, por eso lo estoy admitiendo. Les asesinamos sus familiares y fuera de eso nos amangualamos todos. Quedamos... No. Yo no estoy diciendo que ustedes denuncian, sino me refiero, digamos, al batallón, a los integrantes del batallón que alguien no denunció. No. O sea, no estoy hablando de ustedes, las señores víctimas. No. De pronto, si lo dije mal o me entendieron mal, pero no hablo de ustedes. Hablo de los integrantes del batallón. O sea, claro, no, obvio, tiene toda la razón, eso es verdad y lo estoy reconociendo. Éramos unos amangualados, eso es cierto. Éramos unas bandas criminales, prácticamente estábamos en el son de cometer en ese momento crímenes de lesa humanidad y asesinándole a sus familiares. Yo quiero que entiendan más o menos
En el batallón se creó una situación muy especial de que prácticamente el engaño fue el que se utilizó allá en el batallón. ¿El engaño en qué consistía? Ustedes ya lo saben, llegaban a las víctimas, las emborrachaban, las llevaban por medio de una oferta de trabajo, las traían de fuera y las llevaban allá al sitio donde iban a ser asesinadas por las tropas del batallón. Así Señora fue Costa, que sucedió esa situación y así era que se llevaban esas. Señora Costa, sé que está en la parte final de su declaración, ya he permitido que avance en algunos puntos por lo que significa para la jurisdicción que un comandante de un batallón desarrolle esta serie de precisiones. Quiero hacerle unas preguntas de seguimiento y después le haré espacio para un breve cierre. La primera de ellas tiene que ver con las revistas. Ustedes les hacían revistas, usted decía, y aquí siguiendo sus palabras, respecto a la forma como si cualquiera que hubiera visto las carpetas se hubiera podido dar cuenta de lo que estaba pasando, porque era muy burdo lo que se estaba haciendo. Pero quiero preguntarle, las revistas que venían desde Inspección General del Ejército o desde el mando superior, ¿qué pasaba cuando se hacían esas revistas? Mire, doctor, nosotros creamos una empresa tan macrocriminal, perfecta, entre comillas, para el mal, que todos los bandíamos allá en el sentido y hacíamos un ocultamiento de todo. Esa es una. Segundo, si se dieron cuenta, que lo más posible es que sí, no dijeron nada, porque si por eso esto estaba sucediendo en varias zonas. ¿Usted recuerda momentos, fechas específicas en las que haya pasado la Inspección General del Ejército a hacer revistas a su batallón? Mire, nosotros tuvimos varias situaciones, y hubo una revista de ejército que nos vino de ejército, y nos duró 8 días, 8 o 5 días, nos esculcaron todo. Vino hasta, creo que un señor general González de inteligencia también. Me dice que el general La Machaca, que llaman La Machaca, también vino, fue Suárez. O sea, ya estuvieron mucha gente y no nos decían nada, salíamos siempre, era felicitados. O sea, pero ellos tuvieron que haberse dado cuenta, es que lo que yo le digo, cualquier persona se puede dar cuenta, es que eso no se necesita tener, como se dice, unos 3 dedos sobre la frente para uno darse cuenta de que eso sucede, de que eso eran asesinatos los que habían ahí. Es que, mire, era muy evidente, pero muy evidente esa situación, señor magistrado. Era tan evidente que cualquiera lo detectaba. Es que no se necesitaba, eran unas cuestiones, desgraciadamente en el sentido se cometieron esas cosas y se trató de hacer la perfección, pero nunca se logró en el sentido de que siempre las cosas quedaban mal hechas. Mire, un ejemplo, les colocaban así camuflado a las víctimas, a sus familiares, y estaba sanito el camuflado, no le había entrado el disparos por ningún lado, un ejemplo, y ahí estaba muchas veces en los informes de la morgue, ahí decía no presenta orificio, ese uno. El calzado de las botas se lo cogían nuevecitos, ni siquiera yo creo que lo compraban nuevo y ni siquiera habían caminado unos pasos como para decir que se lo colocaban después de estar fallecida o asesinada la persona. Señora Costa, hay un tema con el sometimiento a polígrafo que quería preguntarle. ¿Qué pasó en algún momento en el que lo llamaron a usted al polígrafo y no se pudo tomar esa declaración? Eso fue, no me acuerdo en qué fecha, pero estaba el señor Coronel Torres, en ese momento todavía comandante de la brigada, porque pues yo tuve 2 comandantes mientras que estuve en el batallón, que después con el señor Coronel Chivatá. Y
me llamaron yo estaba, no me acuerdo, creo que no estaba en el batallón, y me dijeron que había llegado el polígrafo. Yo llamé inmediatamente, me llamó el teniente Cómbita, fue el que me dijo, llegaron la gente del polígrafo, yo no sé de dónde era, pero mire, es que si mandaron el polígrafo y eso lo mandó la división, fue por algo. Eso no es gratis, el polígrafo no lo mandan a todas las unidades. Eso lo mandan esas unidades que sospechan de que hay algo malo que está haciendo la unidad. Algo que está malo. Y yo llamé a mi coronel Torres y le dije, mira, aquí está el personal del polígrafo. Y me dice mi coronel Torres, no, usted no pase, véngase para acá o para un puesto de mando, algo así fue. Pero yo no pasé y el resto del batallón pasó. El objetivo en ese momento, ¿cuál era? ¿Cuál era el objetivo respecto a que usted no pasara por el polígrafo? Pues de todas formas, hubo dos situaciones. O sea, mi coronel Torres no fue informado de esa situación, lo primero. Y lo segundo, yo no puedo decir de pronto si fue que, pues él de pronto, si ya sabía esa situación, si fue por eso. Pero la verdad, en ese momento no le han informado al señor coronel Torres y hablamos de eso. En ese momento él me dijo, a mí no me han informado, espere un momentico. Pero entonces a nosotros nos cayeron fue de sorpresa. Y si cayeron de sorpresa es porque sabía que algo estaba pasando raro en el batallón. ¿Qué? No fueron a decir absolutamente nada, porque no dijeron nada, simplemente pasaron al polígrafo el teniente Cómbita, todo el batallón en la parte administrativa y la parte operacional, los del 3, todos pasaron, el único que no pasé fui yo. Ahora, ya para acercarnos ya al cierre, tendría una última pregunta de mi parte y que sería la siguiente. Usted decía que todo el mundo sabía. Cuando usted tenía cuando tenía diálogos con otras unidades militares en la brigada, en la división, particularmente en la división, ¿qué valoración tiene lo que estaba pasando en otras unidades de la división y sobre el conocimiento de la división respecto a lo que estaba pasando? La división era muy retirada para nosotros en el sentido de que ellos nos pasaron 2 revistas. Ellos tuvieron que haberse dado cuenta, porque hubo 2 revistas. Una cuando estaba el señor coronel Torres y la otra cuando estaba el señor coronel Chivatá. Y eso no es normal, que a una unidad la revisten 2 veces seguido. Por lo general siempre pasan 2, 3 años porque la división tiene muchos batallones. Entonces algo tuvieron que haber sabido, pero a mí en ningún momento me lo comunicaron y me dijeron que fue por esto, pero el batallón sí fue muy revistado, de ejército y de todas partes nos mandaban para revistarlo. Señora Costa, le agradecemos entonces su reconocimiento. ¿Quiere decir una última cosa muy corto, por favor, antes de cerrar? Yo solicito, doctor, a ver si de pronto me dejara, te suplico que me deje terminar, por favor. Muy breve, por favor. Sí, ¿Cómo eran las personas que se escogían en el batallón, las víctimas, para asesinarlas? Por lo general se escogían que tuvieran alguna vulnerabilidad, ya sea económica, social, sexual. Hubo discapacitados, trabajadores sexuales y personas de la comunidad LGTBI. Un ejemplo de estas atrocidades es el señor Roger Acero Hernández, que fue presentado, como ustedes se han dado cuenta acá, como una baja en combate, siendo una persona de bien. Una persona y discapacitada que no tenía limitaciones en los movimientos. Hasta allá llegaron las atrocidades del batallón, hasta allá. Señora Ligia, Marina y todas las demás víctimas. Mi respeto hacia ustedes
como víctimas de este macabro asesinatos que cometimos y masacres que le hicimos a sus familiares. Sé que le robamos las ilusiones a sus familiares. Sé que le robamos el futuro. Sé que le robamos lo más sagrado de que cada uno tenía, que es la ilusión de vivir al lado de los padres, al lado de los hermanos, al lado de los tíos. Sé que cometimos una cantidad de atrocidades en ese sentido y el daño que le hicimos fue un daño muy grande. Y como lo dije desde el comienzo, es un daño que no tiene nombre. No he encontrado nombre a este daño. Y esto no fue lo que nos enseñaron. Padres crecieron sin sus hijos, hermanos y sus hermanos, y el vacío que dejaron fueron muy grandes, demasiado grande el vacío que se les dejó, que ellos dejaron en sus familias. Pero un vacío tan grande que psicológicamente hay personas afectadas. Hay personas que tienen enfermedades a raíz de estos asesinatos, de estas atrocidades que cometimos con sus seres queridos. En este momento, uno quisiera cambiar el tiempo y devolverlo, y que eso nunca volviera a suceder y que nunca hubiera sucedido. Y desde lo más profundo de mi ser, yo les dije a ustedes que de todas formas nunca voy a merecer su perdón, así ustedes me lo den, porque no tengo la cara y tengo la vergüenza más grande. Y lo que les decía a ustedes, no soy capaz ni de mirarlos casi que ni a la cara. Porque manejé una unidad que se prestaba para todos estos asesinatos. Y el líder fui yo. El que la comandé fui yo. El que no cumplí la misión que me dieron fui yo. Porque asesiné a tantas personas que... Señora Acosta, le agradecemos su intervención. Sé que usted quiere profundizar varios mensajes. Como lo he señalado en otros momentos, va a tener esa oportunidad en el evento en que esta sala determine que su reconocimiento fue el reconocimiento que hemos precisado, fáctico, jurídico, restaurativo. Vamos a escuchar a las víctimas, la opinión de las víctimas sobre su reconocimiento, y habrá momentos posteriores donde podrá profundizar. Doy a continuación la palabra para escuchar la intervención del Mayor General en retiro, Henry William Torres Escalante. Henry William Torres Escalante llegó a la Brigada 16 el 19 de diciembre de 2003 a ocupar el cargo de oficial de operaciones. Luego se desempeñó como jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la brigada, y en función de dicha responsabilidad la comandó posteriormente entre el 10 de diciembre de 2005 hasta el 8 de junio de 2007. Henry William Torres Escalante, en su calidad de comandante de la Brigada 16 y durante el ejercicio de dicha función, tuvo el control sobre la organización criminal que se insertó en esta unidad militar y que se apartó de la institucionalidad. De esta manera, impulsó el plan criminal develado por esta sala a partir de las órdenes que emitió, así como de las condiciones que generó, en virtud de lo cual fueron asesinadas ilegítimamente y presentadas como muertas en combate 196 víctimas en 141 eventos de resultados operacionales, de las cuales 138 fueron presentadas como no identificadas. Durante su comandancia, en todas las unidades bajo su mando se reportaron este tipo de actos, de hechos,
Entre las víctimas se encuentran 5 mujeres y 186 hombres. Entre ellos una persona con orientación sexual diversa, 5 adolescentes, 2 adultos mayores y 2 personas en situación de vulnerabilidad por discapacidad. De estos 141 eventos, 15 fueron reportados por los grupos especiales que se encontraban bajo su control y mando directo. Por todos estos elementos precisados en la imputación que se ha hecho, esta sala llamó a reconocer responsabilidad al señor Henry William Torres Escalante por su liderazgo en la configuración de la organización criminal de la Brigada 16, dedicada a la comisión de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas como bajas en combate. El señor Torres Escalante fue imputado a través del auto 055 a título de autor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, por hechos cometidos cuando fungió como comandante de la unidad militar, conforme a la determinación y calificación jurídica realizada por la sala. Adelante, señor Torres. Gracias, señor magistrado.